Bueno, pues antes, a lo mejor de todo, podríamos ver brevemente qué es un milagro eucarístico. Un milagro eucarístico es un signo, un hecho de origen sobrenatural en torno a la Eucaristía. La Iglesia, cuando se produce, tras su estudio, ha ido reconociéndolos. Y bueno, pues los milagros eucarísticos son un regalo de Dios que tienen dos efectos muy claros. Por una parte, demuestran una verdad de fe, que después de la transubstanciación, la verdadera sustancia del pan y del vino son el cuerpo y la sangre de Jesús, aunque conserven las características y el aspecto de pan y vino, y asimismo también nos aumentan la fe, nos ayudan a crecer en nuestra vida cristiana. También es importante decir que no es obligatorio creer en milagros, porque nuestra fe no está fundada en ellos. Sin embargo, también es verdad que tampoco podemos cerrarnos, tampoco podemos, desde mi punto de vista, excluir que Dios quiera mostrarse de esta manera, especialmente si vemos cómo toda la vida de Jesús ha sido un milagro detrás de otro, ¿verdad? Desde su concepción hasta su resurrección. Por lo tanto, yo creo que la existencia de los milagros eucarísticos, especialmente para los más escépticos, quizá los milagros que hoy en día, con todos los adelantos de la ciencia, se pueden estudiar tan bien, en tanto detalle, con tantas pruebas tan adelantadas, pues esto hace que nos ayuda a creer en los aspectos sobrenaturales de nuestra fe, que hay muchos, y hay mucha gente que lo sobrenatural le cuesta, y yo creo que esto es una gran ayuda para nosotros. Nos hace también reflexionar cómo Jesús está presente con nosotros en el sacramento y nos hace amar más a la Eucaristía. Y bueno, pues yo creo que esta llamada también entonces, desde este amor a la Eucaristía, es una llamada a la adoración eucarística. Yo soy adoradora y bueno, pues el Papa San Juan Pablo II decía en un congreso en Sevilla, en España, que le gustaría muchísimo que en cada iglesia hubiese una capilla de adoración eucarística, y también el Papa Francisco dijo que cuando adoramos permitimos que Jesús nos sane y nos cambie. Claro, todos necesitamos esto. Con lo cual, pues desde aquí me gustaría hacer también una llamada a la adoración eucarística, porque bueno, durante 30 años la presencia física de Dios fue Jesús, Jesús hombre, el Verbo hecho carne. Y desde hace ya 2000 años la presencia física de Dios en la tierra es Jesús en la Eucaristía. Y lo tenemos, ¿no? Lo dice el Catecismo, dice la Eucaristía es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y, y bueno, pues tenemos que responder a esto, ¿no? Me parece a mí, tenemos que no dejarlo escapar. Entonces, bueno, pues, ¿qué tipo de milagros eucarísticos hay y qué nos puede querer decir Dios con esto? Porque yo creo que muchas veces tienen una intencionalidad. Un tipo de milagro muy extendido es que la Santa Hostia se sangra o presenta partes de carne, y el vino consagrado se presenta como sangre y muchas veces desborda el cáliz. Esto ha sucedido muchas veces debido a una falta de fe del sacerdote o de personas que estuviesen presentes en esa Eucaristía. Es el caso del anciano, que es un milagro muy conocido que sucedió en Italia en el 750, y de muchos más, en Austria, en Croacia, en Alemania, en Italia 5, en España 4, muchas más. Y claro, pues esto ha reforzado la fe del sacerdote, esto ha reforzado la fe de las personas que estaban en ese momento en la iglesia. También también ha sucedido un milagro así de esta manera al ser agredida o maltratada la Eucaristía. Por ejemplo, en Italia, en Castia, cuando un sacerdote llevaba la Eucaristía a un enfermo simplemente metida en un libro, sin ningún respeto, entre las páginas de un libro, que al abrir el libro se encontró con que estaba sangrando la Eucaristía. O también en Ofidia, también en Italia, cuando una bruja quiso robó la Eucaristía, que también empezó a sangrar muchísimo y todo.
O también cuando en el Escorial, en el milagro que tenemos en España, en el Escorial, un soldado protestante pisó la Eucaristía y dejó 3 marcas de sangre en la Sagrada Hostia. Quedó, y bueno, esto todo el mundo lo puede ver en el Escorial, cerca de Madrid. En otras ocasiones se puede ver en ella la cara de Jesús, por ejemplo en Douai, en Francia, o en Los Olmos, también en Francia, en Ulm. Y también aparecen en ellas claramente los signos de la pasión. Por ejemplo, esto ocurrió en Scala, en Italia, en 1732, y muchísimos testigos lo vieron, incluido San Alfonso María de Ligorio, que dio testimonio. Hubo muchísimos testimonios de esto. También la Eucaristía detiene las fuerzas de la naturaleza. Detuvo la erupción de un volcán en la isla de Martinica en 902, también el desbordamiento de un río en Canosio, en Italia, en 630, y también en Colombia detiene una ola gigante en la isla de Tumaco en 1906, que estaba a punto de arrasar la isla. Este milagro lo veremos luego en imágenes y bueno, pues a mí me gusta mucho ese milagro. También muchas veces la Sagrada Hostia desafía las leyes de la naturaleza y se eleva y vuela, como en Volterra, en Italia, en 1472, que solamente obedeció a un obispo que le pidió que bajara y con muchísimos testigos. También a veces desprende luz para ser encontrada tras un robo. Eso ocurrió en Battierno, en Italia, en 1772, y resiste al tiempo, resiste al fuego, resiste al agua. Se han hecho varias comparaciones, por ejemplo, poner al lado de unas formas sin consagrar y ver qué tiempo duraban, cómo se conservaban, y claro, nada que ver. Y también hay un milagro muy curioso, que es que comulgan 2 hombres que estaban en pecado y les ardió en la boca tanto que tuvieron que escupirla y quedaron unas marcas, unos agujeros en el suelo de la iglesia que todavía se ven. Es un milagro increíble. Y luego también muchas veces en el momento de la consagración o de la exposición del Santísimo, hay muchas personas que ven a Jesús, al niño Jesús a veces, o a Jesús adulto dando la bendición, o a un ángel. Como ven, es todo impresionante. Luego hay unos muy bonitos en los que intervienen animales que nos dan un ejemplo porque reconocen y adoran a la Eucaristía. Yo creo que el más conocido de estos es el de Rimini, en Italia, cuando a San Antonio de Padua un escéptico le reta. Dice: yo no creo en la Eucaristía, solamente creeré si mi mula, después de estar 3 días sin comer, le presentan de un lado la Eucaristía y del otro la comida y prefiere la Eucaristía. Y así lo hicieron, y así sucedió. La mula adoró la Eucaristía, se postró ante la Eucaristía. Y bueno, también en Alboraya, en España, hay un milagro muy bonito, que son unos peces que recogen del agua de un río. Iba un sacerdote a dar la comunión a unos enfermos y se le cayó la cajita que llevaba con la Eucaristía al río. Y claro, vaya disgusto. Y resulta que los peces, hubo peces que aparecieron, peces con cada pececito una sagrada forma en la boca, y la devolvieron al sacerdote. Y esto está en todas partes en este pueblo. También ha ocurrido, por ejemplo, multiplicación. Le pasó, está recogido aquí a San Juan Bosco, que tenía que dar la comunión a los jóvenes a los que él ayudaba, y solamente tenía 8 comuniones, y dio la comunión a 360 jóvenes. Impresionante. Esto fue en 1848, si es que está aquí al lado. También hay muchas comuniones milagrosas, dando Jesús la comunión a un santo, o también ángeles dan la comunión. Es el caso de, por ejemplo, de San Estanislao de Kostka,
San Estanislao de Kostka, de joven, con 17 años, estaba muy enfermo y se le apareció un ángel y le dio la comunión. Muy pocos días se curó, se sanó y se hizo jesuita. Luego también esto les ha ocurrido a los niños de Fátima, ahora que acaba de ser Nuestra Señora de Fátima, que en este caso yo me fijo también mucho en cómo les enseña el ángel a recibir la comunión a los niños en Fátima, ¿verdad? Con qué respeto, con qué veneración, de rodillas, en la boca. A mí todo esto me hace reflexionar también. Luego también otros milagros que recoge Carlo Acutis son las personas que se alimentan solamente de la Eucaristía. En concreto, pues durante varios años, 36 años, estuvo Teresa Neumann, una señora alemana, alimentándose exclusivamente de la Eucaristía. Ella tenía los estigmas de la pasión y bueno, ella falleció en 1962, no es tan lejano. Y bueno, pues durante 36 años solamente tomó la Eucaristía y está muy comprobado porque ella era en tiempo de guerra y había cartillas de racionamiento. Entonces a ella le quitaron la cartilla de racionamiento de la alimentación, se lo quitaron, sin embargo le tuvieron que doblar o triplicar la cantidad de jabón que recibía para que pudiese limpiar todas esas vendas por lo que sangraba ella por la pasión de los viernes. Y luego Martha Robin, en Francia, también es conocida, una campesina francesa, que falleció en 1981, estuvo 30 años, lo mismo, que ni comía ni bebía, solamente tomaba la Eucaristía. Bueno, pues ¿qué más milagros eucarísticos? También tenemos la conversión al ver el Santísimo Sacramento expuesto. Por ejemplo, el famoso escritor ateo francés André Froissart, en el siglo XX, entró en una iglesia buscando un amigo y vio que estaba el Santísimo expuesto y ahí se convirtió. Este panel, a ver si nos da tiempo a verlo. Las curaciones milagrosas también han sucedido tanto al recibir la Eucaristía como al paso del Santísimo Sacramento. Al comulgar tenemos el caso de un chico de 17 años en La Rochelle, en Francia, y al paso que estaba paralítico, se empeñó en comulgar y bueno, pues salió andando. Y luego también al paso del Santísimo Sacramento en Lourdes, en Francia, pues ha ocurrido muchas veces. Entonces, desde entonces siempre hacen las procesiones eucarísticas. Aquí me gustaría también hablar un poco de Carlo Acutis, del joven, que probablemente, igual casi todo el mundo lo conocerá, pero por si acaso hubiese alguien que no lo conociese, sí me gustaría hablar brevemente diciendo bueno, que Carlo Acutis es un joven italiano que nace en 1991 y fallece el 12 de octubre de 2006. Y fue beatificado en octubre pasado, en octubre de 2020, por el Papa Francisco en Asís, donde está enterrado. Y bueno, pues Carlo siempre fue muy eucarístico desde que hizo la primera comunión con 7 años. No perdió ni un solo día la misa, no dejó de rezar el rosario cada día, de hacer un rato de oración ante el sagrario o ante el Santísimo. Fue un chico normal, sociable, deportista, muy apostólico, muy comprometido con su parroquia, por ejemplo, participó en catequesis y muy caritativo con los más necesitados. De hecho, en su funeral apareció mucha gente que la familia no conocía y que les contando cómo Carlo les había ayudado de una forma u otra. Carlo vive una fe profunda, sencilla, ama mucho a Jesús en la Eucaristía, a la Virgen, al Papa, a la Iglesia, y yo creo que es un motivo de inspiración para todos, para jóvenes y mayores, porque bueno, sus frases son muy contundentes, muy ingenuas, muy sencillas y a la vez que nos hablan mucho. Por ejemplo, pues habla de no perder el tiempo, de saber decir que no a las cosas de la vida que nos separan de Dios, de lo importante. Y en concreto de la Eucaristía, por ejemplo, dice que la Eucaristía es su autopista hasta el cielo. O dice también que al estar ante Jesús en la Eucaristía nos hacemos santos.
También, esto me encanta, dice, ¿cómo es posible estar tristes teniendo a Dios siempre con nosotros? En el fondo, somos mucho más afortunados que los discípulos que vivieron en tiempos de Jesús, porque podemos encontrar siempre a Jesús en persona, tan solo bajando a la iglesia más cercana. Tenemos Jerusalén debajo de nuestra casa. Y bueno, él decía también, dice, es maravilloso porque todos los hombres están llamados a ser como Juan, discípulos predilectos. Basta hacerse almas eucarísticas, permitiendo a Dios que obre en nosotros las maravillas que solo Él puede hacer. Pero hace falta la libre adhesión de nuestra voluntad. Dios no quiere forzar a nadie, quiere nuestro amor libre. Por eso la imagen favorita de Carlo del Evangelio es el discípulo Juan recostado en el pecho de Jesús en la última cena. Carlo sobresalió mucho en el campo de la informática y hizo varias exposiciones. Y bueno, pues la exposición esta de la que estamos hablando tiene un respaldo fuerte, o sea, que es de confianza. Tiene, por ejemplo, una presentación de Monseñor Raffaello Martinelli, rector del Colegio Eclesiástico San Carlos y oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y también un prefacio del cardenal Angelo Comastri, vicario del Papa para el Estado de la Ciudad del Vaticano. La exposición, como decía antes, se encuentra accesible para todos en Internet. Se puede descargar en formato de impresión, o sea, perfecto. Son unos paneles de 60 centímetros por 90 centímetros y bueno, pues yo la verdad es que veo que es buenísimo tanto para parroquias, para universidades, para colegios, en todas partes donde se quiera hablar de la Eucaristía. Es un recurso estupendo para poder hablar. También se puede proyectar simplemente. Hoy he hecho unas capturas de pantalla, que es lo que voy a presentarles a continuación, pero también se puede hacer una presentación, una proyección y queda muy bien. También, asimismo, dan la posibilidad de solicitar la exposición de forma gratuita para que la envíen y luego esa exposición pues, pueda ir a lo mejor yendo de parroquia en parroquia. Por ejemplo, en España trajeron una copia, una exposición completa para el Corpus de 2019 y esa exposición es la que ahora va pues, de seminario a parroquias, a catedrales, va rodando por toda España. Y yo tuve también la bendición de poder llevarla a un colegio y la verdad es que lo recomiendo muchísimo porque quedaron todos felicísimos. Estuvo como una semana, 10 días en un colegio aquí en Madrid y quedaron contentísimos. Tanto las personas, los profesores, los alumnos, todo el mundo quedó muy tocado por la exposición. Bueno, pues de esta forma la exposición va rodando, se va conociendo y ha estado ya en los 5 continentes, ha llegado incluso a China, a Indonesia. Está traducida, claro, a muchos idiomas. Se ha podido ver en más de 10.000 parroquias y ha sido promovida por algunas conferencias episcopales, incluida la argentina, la vietnamita y la filipina también, y entre otras. También ha sido acogida en importantes basílicas y santuarios como el de Fátima para el centenario de Francisco Marto. Bueno, pues como vemos es un instrumento estupendo, un recurso buenísimo que vamos ahora a conocer qué aspecto tiene. Bueno, pues tiene este aspecto. Aquí tenemos la lista de milagros. Vamos llegando. Van por países. Tenemos aquí que casi no se leen las introducciones y el prefacio de los que hemos hablado. Luego unos paneles introductorios. Luego ya entramos por países. Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Croacia. A ver, que bajamos. Egipto, Francia, Alemania, Martinica, La Reunión, Italia, México, Países Bajos, Perú, bueno, muchísimos países. Polonia, en Polonia, por ejemplo, es el más reciente que recoge, que es de 2013.
que esto para los chicos jóvenes yo creo que está muy bien porque les muestra cómo hay milagros cuando ellos ya habían nacido. También otro de 2008, en Portugal, en España, en Suiza, en Venezuela. Y luego hay un apartado que habla de los santos y los místicos y la Eucaristía. Vemos Santa Margarita María de Alacoque, San Francisco de Asís, San Juan Bosco que hemos hablado antes, muchos santos. Luego también el apartado de Nuestra Señora y la Eucaristía, que es por el que vamos a empezar hoy, al ser el tema de Nuestra Señora, que habla de México, de Calanda en España, de Lourdes en Francia, de Fátima en Portugal. Luego comuniones prodigiosas, Nuestra Señora, esto ya lo hemos visto, y las comuniones prodigiosas que lo terminan. Bueno, pues aquí vemos el panel primero como presenta a Carlo, así el que no le conozca le pone cara y empezamos. El primer panel que he seleccionado esta tarde era Guadalupe, porque es muy bonito, ¿verdad? Como la Virgen de Guadalupe nos dice que la Virgen se apareció en Guadalupe con una túnica ajustada a la cintura, con un lazo negro, idéntico a la usanza típica de las mujeres en gestación, porque la Virgen, pues aquí sí que es, ¿verdad?, el primer sagrario. Luego el milagro del Ángel de la Paz en Fátima, como acaba de ser también la festividad de la Virgen de Fátima, recogido también de los primeros, y me gusta, viene la primera aparición del ángel, la segunda, la tercera. Aquí vemos cómo les da la comunión. Yo creo que todo el mundo conoce la historia, pero dice aquí: el ángel dio la comunión a Lucía con una hostia de la cual caían gotas de sangre, que fueron luego recogidas en el cáliz. Francisco y Jacinta, porque no habían hecho todavía la primera comunión, recibieron el contenido del cáliz. En esta aparición el ángel les dijo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por la ingratitud de los hombres. Reparad sus delitos y consolad a vuestro Dios. Aquí vemos esto para niños, yo creo que habla mucho. También vemos que la exposición es muy completa, tiene también recortes de periódicos, anuncios. Este es el anuncio del Milagro del Sol, el artículo en un periódico del Milagro del Sol. Y aquí tenemos el Milagro Eucarístico de Santa Catalina Labouré, que es la monja en Francia a la que se le apareció la Virgen solicitándole que hiciese la medalla que luego se llamaría medalla milagrosa, que al principio era una medalla que era la medalla de la Inmaculada, pero al hacer tantísimos milagros, pues cambió de nombre por mérito propio. Y la gente decía: tráeme una medalla milagrosa, tráeme dos, tráeme tres, y cambió de nombre. Vemos aquí cómo todo esto sucede como en 1830 entró como novicia, y un día que estaba ella en la adoración eucarística precisamente, se le apareció la Virgen Inmaculada, que le dijo: acuña una medalla siguiendo este modelo. Las personas que la llevarán en el cuello recibirán gracias abundantes. Durante toda su permanencia en la Rue du Bac, Catalina tuvo la gracia de ver a Jesús en la hostia consagrada, sea en el momento de la comunión como durante la exposición del Santísimo Sacramento. Aquí vemos cómo están unidos. Yo creo que es inevitable, ¿verdad? Siempre Jesús y María. Aquí vemos una imagen. Lourdes. En Lourdes, en Francia, es lo que decíamos, que un sacerdote francés de la peregrinación nacional propuso en 1888 realizar una procesión con el Santísimo Sacramento en Lourdes. Se verificó poco después una curación prodigiosa. Desde entonces, los enfermos que visitan Lourdes en peregrinación son bendecidos con el Santísimo Sacramento. Se han registrado un sinnúmero de curaciones milagrosas gracias al pasar del Santísimo Sacramento. El santuario de Lourdes es un ejemplo luminoso de la fe en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Aquí lo explican más. Bueno, este es el milagro, los tres milagros. En Buenos Aires, en la parroquia de Santa María, hubo 3 milagros eucarísticos seguidos en 1992, 1994 y 1996. Y aquí vemos, o vamos a ver, cómo se hacen todos los análisis científicos y cómo se va viendo.
Vemos cómo es muy gráfica la exposición, cómo explica cómo ocurrió el milagro, y vemos cómo el Papa Francisco, cuando era todavía el cardenal Bergoglio, fue el que hizo el encargo al doctor Castañón Gómez para hacer los estudios eh, científicos. Vemos las fotos, porque claro, todo esto es que es hace muy poco tiempo. Y vemos cómo en los análisis se ve que la muestra corresponde al músculo del corazón, al miocardio, al ventrículo izquierdo, y cómo el paciente al que perteneció había sufrido mucho porque presentaba trombos que indicaban que algunos momentos no había podido respirar por falta de aire, y cada aspiración había sido muy dolorosa, que eso es, ¿verdad?, exactamente lo que sucedió en la cruz, en la pasión. Vemos aquí otro doctor que dice, de la Universidad de Nueva York, en Columbia, dice, la Universidad de Columbia, dice, máximo experto en medicina forense del corazón, recibió la muestra sin saber que procedía de una hostia consagrada que había sangrado. Claro, se mandan las muestras, pero no se dice de dónde vienen, y luego las sorpresas son tremendas y las conversiones de los médicos también. Aquí subrayan que había encontrado la presencia de glóbulos blancos intactos, que sin embargo los glóbulos blancos 15 minutos después de estar fuera de nuestro cuerpo se desintegran, y esta muestra tenía ya 6 años y ahí estaban. Y ahora llega, bueno, este milagro es el que yo decía de Colombia, que a mí me gusta tanto, que ocurrió cuando hubo un gran maremoto, se veía llegar las olas, toda la población acudió asustada al párroco y pidiendo que hiciesen algo. Salieron en todo el pueblo a la playa con el Santísimo expuesto, y hizo la señal de la cruz con el Santísimo, el sacerdote, y vieron cómo la ola que se estaba formando a la lejanía y que se estaba acercando, cómo esa ola empezó a disminuir, disminuir, disminuir en ese mismo preciso momento, y todos al grito de milagro, milagro. Y bueno, pues la verdad es que fue muy conocido en su época, es de 1906, no hace tanto, y corrió por todo el mundo este milagro. A ver qué iba para atrás. Aquí tenemos el milagro de Tixtla, en México. Este milagro sucedió en 2006, y aquí cuentan pues cómo fue en el momento de dar la comunión, que vieron, si es que hay fotos, o sea, es que es una cosa increíble. A ver, hay 2 paneles que lo van a explicar. Aquí lo vemos, dice, el 12 de octubre de 2013, Su Excelencia Monseñor Alejo Zavala Castro, obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, ha anunciado mediante una carta pastoral el reconocimiento del milagro eucarístico que tuvo lugar en Tixtla el 21 de octubre de 2006. En la carta se puede leer: esta manifestación nos lleva a un maravilloso signo de amor de Dios que confirma la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En mi papel de obispo de la diócesis reconozco el carácter sobrenatural de la serie de acontecimientos descubiertos en la hostia sangrante de Tixtla. Declaro el caso como un signo divino. Ay, perdón. Dice, la autoridad eclesiástica además ha querido puntualizar que en ámbito católico el milagro se caracteriza por los siguientes aspectos. Teológico, la intervención proviene de Dios, es de origen divino. Objetividad, es evidente la alteración de las causas o leyes naturales. Subjetividad, quien acepta el milagro reconoce o acepta con un acto de fe que el acontecimiento extraordinario proviene de la amorosa voluntad de Dios. Finalidad, tiene por finalidad el bien de una persona o de muchas. En el fondo, la finalidad última siempre es nuestra conversión, siempre es el alma. A lo mejor puede haber una curación física, puede haber algo muy espectacular, pero en el fondo lo importante es la conversión, claro. Aquí vemos los análisis en 2010, cómo analizaron. Y lo mismo, pues de repente en 2010, un milagro ocurrido en 2006, pues tenía sangre fresca, que claro, es imposible.
aquí hablan que siempre también la sangre, en todos los milagros eucarísticos, siempre es la sangre del grupo AB, que siempre coincide con el de la sábana santa de Turín y el milagro eucarístico del anciano, el más antiguo. Aquí dicen lo de la sangre. Y aquí tenemos el anciano. El anciano es un milagro que es impresionante porque es del año 750 en Italia, antiquísimo. Tenía que haberse destruido, consumido por el tiempo y no, ahí está. Y aquí explican, dice, fue precisamente por la duda del sacerdote que estaba celebrando. Dice, un monje sacerdote dudaba de la presencia real del cuerpo del Señor en la hostia consagrada. Mientras celebraba la misa y decía las palabras de la consagración, vio que la hostia se convertía en carne y el vino en sangre. Todo fue mostrado a los presentes. La carne está aún entera y la sangre se presenta dividida en 5 partes desiguales, que pesadas singularmente obtienen el mismo peso que pesadas todas juntas. A ver, esto quiere decir que tenemos los cinco partes, la sangre está dividida, la vemos aquí como en cinco partes, y si pesamos las 5, pesan 15 gramos con 85. Si pesamos una, pesa 15 gramos con 85. Entonces yo creo que al ser un milagro tan antiguo y no tener en aquella época medidores o máquinas tan adelantadas como tenemos hoy, pues era un milagro dentro del milagro para que se diesen cuenta quizá las personas del momento, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos las muestras, que claro, es imposible, siempre es el grupo sanguíneo AB, siempre es tejido muscular cardíaco, siempre es verdadera sangre. Este milagro, aunque fue muy antiguo, se fue estudiando siempre y los últimos estudios son de 1970. Aquí vemos más imágenes, más fibras musculares. Este milagro es el más reciente de la exposición de 2013 en Polonia, que lo podemos pasar porque... Bueno, aquí llegamos a Martha Robin, la francesa campesina que decíamos que había vivido 30 años tomando nada más que la Eucaristía, y lo mismo Teresa Neumann, que aquí la vemos, impresionante. Este es el panel que habla de André Froissart, el que decíamos, el ateo, el escritor ateo tan conocido, francés, que dice aquí, dice, tuvo gran resonancia mundial la conversión del escritor ateo André Froissart delante del Santísimo Sacramento. Él mismo cuenta cómo sucedió esta conversión en su libro Dios existe, yo me lo encontré, de 1969. Hasta en sus últimos años, hasta en sus últimos días, no hizo otra cosa que decir, desde que he encontrado a Dios, yo no me logro acostumbrar al misterio de Dios. Cada día es una novedad para mí. Y si Dios existe, tengo que decirlo. Si Cristo es Hijo de Dios, tengo que gritarlo. Si la vida eterna existe, yo la debo predicar. Una maravilla. Aquí tenemos a San Juan Bosco, la escena, dando la comunión. Aquí explican que de 8 hostias que tenía, pues dio de comulgar a 360 chicos. Aquí tenemos imágenes de comuniones milagrosas, a Santa Inés Secni, a Santa Clara de Montefalco. Y este milagro a mí me habla mucho de conversión, me gusta muchísimo. Ocurrió en la isla Martinica, en Morne-Rouge, y a ver, es en 1902, dice, la mañana del 8 de mayo de 1902, el volcán de la montaña Pelé erupcionó. La lava llegó inmediatamente a la ciudad de Saint-Pierre, destruyéndola completamente. En cambio, ese mismo día, el pueblo de Morne-Rouge se salvó milagrosamente aun cuando estaba a las faldas del volcán. El hecho prodigioso fue acompañado con la aparición de Jesús y de su sagrado corazón en el Santísimo Sacramento expuesto para la adoración pública. Fueron muchos los testigos que pudieron asistir al prodigio. Bueno, la cosa es que al ver el peligro, vamos a ponerla, al ver el peligro todo el mundo acudió a la iglesia y todo el mundo decidió confesarse, el sacerdote dio una absolución general, decidieron comulgar,
porque se veían en verdadero peligro de muerte y sin embargo se salvaron. Sin embargo, lo tremendo, lo curioso de este milagro es que, así como fue salvado el 8 de mayo el pueblo de Moghno-Gush, dice, fue salvado de la furia devastadora del volcán, y este hecho ayudó a que la población se reconciliara con Dios y recibiera los santos sacramentos, para poder así morir en gracia de Dios. Porque el 30 de agosto del mismo año, una violenta erupción del volcán destruyó el pueblo. Es decir, fue impresionante. Todos se convirtieron el 8 de mayo y luego, pues no sé cuántos, pero la mayoría a lo mejor murió el 30 de agosto. Pero bueno, se salvaron, ¿qué es lo que quiere Dios? En el fondo estamos aquí para salvarnos, es lo único que importa al final. Este milagro es el milagro de Escala, donde en 1732, que tampoco es tan remoto, por más de 3 meses consecutivos, aparecieron durante la exposición del Santísimo Sacramento del Monasterio del Santísimo Redentor de Escala los signos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la hostia consagrada. Todo esto se verificó en presencia de numerosos testimonios, entre ellos el gran doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio. En Calanda, no sé cómo vamos de tiempo. Diana. Vamos perfecto, tranquila, muy bien. Sí, es que hay Sí. infinitos, entonces yo tampoco quiero cansar tanto a la gente que no sé si interesa ya seguir hablando de milagros, si sigo con más, yo no, lo que me digáis. Es muy ¿No? bonito el Calanda también, pero si queréis hablamos más, no sé, no sé, si queréis. No, pienso que puedes seguir con lo que tenías programado de los milagros. Igual Sí, nos quedan todavía casi 20 minutos, así que no te preocupes. estupendo. Sí, Sí, nos quedan 15 minutos. Sí. vale, que mucha pantalla a veces cansa también, pero bueno, el milagro de Calanda también es de mis favoritos. Es muy impresionante cómo el joven Miguel Juan Pellicer fue amputado de una pierna. Aquí lo vemos. Esto es Calanda, es un pueblo cerca de Zaragoza, de la Basílica del Pilar de Zaragoza en España. Este joven, por un accidente con un carro, le amputaron una pierna y quedó inválido y él quería trabajar, estaba desesperado, entonces se puso a pedir a la puerta de la Basílica del Pilar de Zaragoza para pedirle a la Virgen que pudiera poder trabajar. Y entonces cada día rezaba a la Virgen y cada día se daba en la pierna, la enterraron, o sea, la pierna que le amputaron la enterraron. Y luego él, en su muñón, se daba todos los días con el aceite de la lámpara del sagrario de la Basílica del Pilar, pidiendo poder trabajar, poder salir adelante. Y de repente un día, pues este joven se despertó con las dos piernas. Y bueno, pues había habido, había habido el médico, entonces a partir de ahí pues el médico que le amputó la pierna dio testimonio, o sea, hubo muchísimos documentos oficiales reconociendo este milagro. Pone aquí, el milagro fue inmediatamente reconocido y aprobado por el arzobispo de Zaragoza. Dice, a Miguel Juan Pellicer de Calanda le había sido restituida de modo milagroso la pierna derecha, amputada años atrás, y aquello no había sido un hecho natural, sino milagroso, porque además la pierna todo el mundo reconoció que era la suya porque tenía una mordedura de un perro y, bueno, pues impresionante. Y Santa Clara de Asís detuvo a ver si lo hemos hecho, dice, Santa Clara salió con el Santísimo Sacramento a repeler a los soldados sarracenos que estaban entrando en el claustro del convento de San Damián. Entonces ella, toda valiente, con el Santísimo, pues los ahuyentó, que es impresionante. Este es en España, es Ocebreiro, es uno de los cuales se puede venerar todavía hoy en día. Por la falta de fe del sacerdote, pues empezó a desbordar. Aquí lo explican. Dice, el milagro eucarístico de Ocebreiro se manifestó durante una misa, cuando la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre, que se derramó fuera del cáliz, tiñendo el corporal.
El Señor obró este prodigio para sostener la poca fe del sacerdote que no creía en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Las sagradas reliquias del milagro se conservan hasta el día de hoy en la iglesia donde sucedió el prodigio. Cada año son muchos los peregrinos que acuden para venerar este milagro. En Montserrat también dice, este es muy curioso este milagro, dice, el milagro eucarístico de Montserrat nos invita a reflexionar sobre la realidad del purgatorio y nos recuerda que cada misa tiene un valor infinito porque actualiza el único sacrificio de Cristo, padecido en el Calvario. Este prodigio eucarístico es narrado por el padre benedictino Francio de Paula Crusellas en su obra Nueva Historia del Santuario y Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat. No tengo... resulta que falleció el padre de una niña y entonces ella fue a pedirle al sacerdote que celebrase misas por la salvación del alma de su padre. Y lo que ocurre es que en la primera misa vieron al padre como rodeado en llamas, pero solamente lo veía la niña. Y entonces en la segunda misa, pero ella decía, le estoy viendo, pero nadie le creía. Entonces alguien le dio un pañuelo diciéndole, bueno, pues si es verdad esto, llévaselo a tu padre y alíviale con este pañuelo. Y entonces ella se lo llevó y el pañuelo como que ardió. Y en la segunda misa ya el padre estaba mejor y en la tercera misa ya se vio como que el padre lo veía a la niña, como que fue al cielo. Entonces la verdad es que es un misterio curiosísimo, pero yo creo que es muy, muy bonito y que nos hace reflexionar mucho sobre nuestra, ¿no? sobre la Eucaristía, como bien decían aquí antes. Mira, pues parece que ya no tengo más, más diapositivas. Parece que ya no hay más diapositivas. Si queréis, no lo sé, si queréis o podemos... ¿Cómo se llama esto? Pues ha sido realmente, Paloma, muy impresionante sí. y impresionante porque lo que tú decías, pues tal vez tú que nos estás presentando los milagros, de pronto dices, ay, son como muchos y como que es infinito, pero para nosotros espectadores es como ver la grandeza del Señor, la manera que se manifiesta, la manera en que busca, ¿no? Que nosotros entendamos que Él se quedó entre nosotros de verdad, que Él De está verdad. vivo y pues a través de los siglos nos lo ha mostrado así. Entonces ha sido todo para todas las generaciones, es impresionante. Sí, no conocíamos de hecho el milagro de Tumaco, de Colombia, No, y muchos otros. Yo conocía, si acaso, el del anciano. el del anciano y el de, obviamente el de Bolivia fue, No, perdón, el de Argentina. el de Argentina y tal vez el de Portugal, el de Santarém. De Ajá. Santarém, También. sí, que no hemos Sí, hablado, sí. sí, Sí, que como pero está cerca de Fátima, sí, claro, ya es pero del resto impresionante. no. No, del resto realmente no. Hay algunas historias como la de la mula que contabas, que Ujú. sí la había escuchado. La de Santa Clara La de también. sí, la del Santa Pero, Clara, Claro. pero no. pero precioso la relación que hay con los santuarios y de la Virgen María, la Eucaristía y Sí. los milagros. De hecho, yo recordaba cuando tú estabas hablando en Francia, en Lourdes, hace un par de años estuvimos allí con Ujú. Ángela y tuvimos la inmensa bendición de estar en la adoración santísima, en las procesiones, en las piscinas, y nos contaban mucho eso, que la mayoría de las personas piensan que la mayor cantidad de milagros se dan durante el baño en las piscinas en Lourdes, y nos decían, no, la mayor cantidad de milagros, ya sea probados o no, porque muchas veces las personas se van a casa y el Señor hace milagros dentro de su corazón, espirituales también, en sus familias que no necesariamente vienen y los reportan al santuario, se dan en la adoración al Santísimo, en las procesiones con el Santísimo Sacramento que se hacen todas las tardes. Entonces sí nos acordábamos también mucho También de de eso. eso. Es
impresionante también cómo podemos cada uno de nosotros relacionarnos tan directamente con algunos de estos milagros, ¿no? Sea porque hemos visitado los lugares o porque llega a nuestro corazón de una manera especial cada uno de ellos. Y le decía yo a Diana que tuvimos la oportunidad de ir al Anciano en el 2015, que para mí ese milagro eucarístico me marcó muchísimo porque no sé, es como el cielo en la tierra, casi un poco. Uno entra al lugar y uno dice, ¿cuánto me falta para ser santo? No sé por qué, uno se siente como así de pequeñito. Es verdad. Y ahorita que estabas contando el milagro, no había quedado en cuenta que era del año 750. Eso pensé que había sido muchísimo más reciente. Claro, Y impresiona porque han pasado demasiados años y está intacto y está tú puedes intacto. adorar al Señor ahí como en cualquier sagrario está completito. Entonces es Es impresionante. impresionante. Impresionante, sí. Y bueno, yo de esto también me gustaba decir bueno, que igual que estoy yo aquí contando esto, que animo a las personas que nos están viendo, que a lo mejor pues ellos mismos pueden consultarlo en internet, ver un poco cómo son las exposiciones de Carlo, esta en concreto, y que lo pueden llevar, estoy segura de que nos están viendo un montón de catequistas, de personas de parroquia, de sacerdotes, de madres de familia o de abuelas que pueden hacer muchísimo bien a su familia, pues con la figura de Carlo, compartiendo un poco, mira este chico tan normal, tan alegre, que nos muestra cómo el Evangelio puede ser vivido por un chico adolescente normal y corriente, nada, ¿no? Nada extraño, nada raro, asocial, no, al revés, perfectamente en el mundo, ayudando a todos, volcándose en su familia. Y de hecho también él mismo, su familia no era tan creyente y tan practicante como se ha vuelto luego Ujú. al nacer Carlo en ella, porque por lo que, en fin, que no hay que siempre hay que mirarse en los santos, ¿verdad? Y tenemos aquí un beato maravilloso y además yo creo que como es beato es una oportunidad muy buena porque él tiene que hacer su segundo milagro para ser santo. Sí. Con lo cual, yo creo que tenemos que ponernos a ello y rezarle mucho a Carlo Acutis para para ver si en nosotros hace el segundo milagro, o en algún familiar, o en algún enfermo, o bueno, pues no hay que dejarlo. Y luego también, pues también llamar a la adoración eucarística, que bueno, yo no callo como soy adoradora, y luego que es que lo he visto, que es que de verdad, y en mí misma lo he visto, cómo Dios sana, Dios sana el corazón, si es que lo dice, mira, en Lucas 4:19 dice, he venido a sanar los corazones quebrantados. Pues ahí está el Señor esperándonos a todos, todos necesitamos, todos puede que tengamos algún hijo o algún pariente alejado de la iglesia, todos podemos tener enfermedades, problemas en nuestros matrimonios, eh, mil problemas. Pues ahí está Dios, ahí está el Señor esperándonos a cada uno de nosotros con nuestro nombre, con nuestro apellido, ¿verdad? También animo a todos a apuntarse a una hora de adoración eucarística en sus parroquias. Y si no hay adoración eucarística, a solicitársela a sus sacerdotes. Yo tengo una anécdota increíble de una amiga mía que fue a Inglaterra a vivir a una ciudad pequeña y, y acabó solicitándole al sacerdote, a su párroco, que por favor que hiciesen una adoración permanente. Bueno, increíble, pero salió. Y había como 400 católicos en todo el pueblo y solo con eso lo consiguieron organizar. La generosidad de la gente al apuntarse a las horas. Luego, cómo el Señor respondió. La que pedía trabajo, le daba trabajo el Señor. Todo. Es unas historias para no parar. Y luego también, en mi propia familia, un tío de mi marido que estaba con un cáncer de próstata muy malito y le daban pocos meses de vida en un momento dado los médicos, él se apuntó en su ciudad a adoración eucarística a las 5 de la mañana todos los días. Bueno, pues resulta que remitió completamente ese cáncer y vivió muchos más años y no falleció de eso, sino de otra cosa. Con lo cual, yo ahí es que lo he visto muy de cerca.
Entonces, de verdad que animo tanto a la gente a ir al Señor, a ir a la Eucaristía, a no separarse de Dios y, bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Sí, pues nos has Muy cierto. compartido una reflexión muy linda, Paloma, y también desde tu experiencia de Dios, que es tan importante, porque cuando uno habla de lo que vive, de lo que hay en el corazón, de lo que uno vive en su vida de fe, Mm. pues tiene mucha fuerza, porque uno está dando testimonio de aquello de lo que está hablando, y nosotros sabemos que tú eres adoradora del Santísimo, y gracias por esa invitación. Esperamos que muchos de los que nos acompañan en esta transmisión tenemos 347 personas conectadas que han estado viendo tu conferencia y que sea un llamado que de verdad quede en nuestros corazones adorar más al Señor en la Eucaristía. Tal vez podamos empezar por, si bien no es la primera vez que lo hacemos, de pronto podemos empezar con media hora y después 45 minutos Claro, y después una hora y así y vamos y anotarnos en las parroquias, averiguar si hay adoración. Y ahora en estos momentos de confinamiento incluso hay santuarios en el mundo que tienen la adoración perpetua a través de internet también. O sea, no desaprovechar, ¿no? Si no podemos hacerlo sí, en nuestras iglesias están cerradas, pues hagámoslo por internet. El Señor conoce el corazón y Él está en todas partes, no es Ujú. omnipresente, así que en donde nosotros estemos ahí estará Él y lo podemos adorar también. O sea, no pongamos como excusa el confinamiento, sino que hay es verdad. maneras hoy para también poderlo hacer online. Y pondremos el enlace que es carloacutis.com, ¿verdad? Ujú, Para eso. poder encontrar la exposición y que también puedan averiguar si la pueden pedir para sus parroquias o Claro, diócesis. Y sí, Ujú. también lo de las capillas de adoración, de pronto ponerlo en las capillas de adoración me parece increíble porque bueno, qué mejor que ahí mismo evangelizar sobre la Eucaristía, ¿no? sí, nosotras en la adoración nocturna en la que estoy, imprimimos como 10 paneles, una cosa así, y las tenemos en la entrada, en la recepción. Y bueno, pues también, claro, como es una iglesia por la que también pasa gente, no solamente es lo de la adoración, pues también la gente se acerca, tiene curiosidad, ¿y esto qué es? Y tal. Y de hecho es que mucha gente no sabe lo que es un milagro eucarístico. A lo mejor nosotras nos puede parecer que sí, pero para nada. De hecho, me No. acuerdo una vez que estuve hablando a unas mujeres que habían hecho el retiro de Maús y tenían formación los martes, me acuerdo, y me llamaron y me dijeron que les contase un poco esto. Fui con el proyector, lo proyecté desde el ordenador y de repente yo llevaba como 10 minutos hablando y de repente levanta una la mano y dice, perdone, por favor, ¿qué es un milagro eucarístico? Entonces comprendí que había que empezar por el principio, porque para nada es evidente que no, la gente lo desconoce y luego, por ejemplo, a lo mejor nosotros en Madrid tenemos muy cerca el del Escorial, pues nadie lo conoce. Entonces uno lo cuenta, Yo no sé. nadie lo conoce y dices, pero y solamente lo exponen 2 días al año, por ejemplo, y Mm, dices, no lo entiendo, ¿no? mm. ¿Qué es esto? O sea, hay cosas que dice uno, bueno, pero bueno, a ver, que tampoco tenemos que obsesionarnos con los milagros, por supuesto, que esto es una exposición que nos hace amar más al Señor en la Eucaristía, en nuestro día a día, en la misa diaria, en la iglesia de la esquina. O sea, no hay que buscar lo raro, no hay que buscar lo extraordinario. Dios lo da. Yo digo, es que esto es como, tenía una conversación una vez con un sacerdote que me decía, no, yo es que los milagros, y yo decía, a ver, es que los milagros depende para quién también, o sea, si Dios los da, ¿por qué no vamos nosotros a aceptarlos? Es como si yo me hago vegetariana. Si yo me hago vegetariana y estoy encantada con mi tofu y mis lentejas, pues muy bien, pero igual tengo un hijo que está dando el estirón, que tiene 15 años y que necesita tomarse un filetón, ¿no? Necesita la carne, pues a lo mejor es un poco, a ver, una comparación un poco, no sé si a lo mejor no todo el mundo la entiende, pero yo lo veo un poco así, o sea, que si Dios nos está dando algo, tampoco vamos a rechazarlo a lo mejor. Sí, y a Claro. veces nuestra fe sencilla necesita de eso y a veces la fe educada también, porque el Señor ha hecho milagros desde siempre, desde De muchos toda que vida. tal vez ni siquiera conocemos, que no están relatados en las escrituras.
seguramente desde niño, ¿no? Entonces, el Señor no ha parado de hacer milagros en la sencillez de las vidas de las personas y hasta estos que muestran y evidencian su presencia real en la Eucaristía. Y como tú dices, tal vez hay unos que tienen una fe fuerte y dicen, sí, qué bonito, pero yo igual, así no hubieran milagros, pues yo creo, ¿no? En la Eucaristía, en el Señor, pero hay otros que dicen, no, pues a mí me ha ayudado a fortalecer mi fe porque yo no entendía muy bien de qué se trataba la Eucaristía y a través de conocer los milagros eucarísticos ya lo entiendo perfectamente, ¿no? Eso también es así. Sí, Claro, Total, lo comprendemos. somos todos tan distintos, ¿verdad? No, a cada uno la fe nos llega de una manera en un momento de nuestra vida, no se puede generalizar. Entonces, pues, no sé, si Dios lo da, yo no voy a ser la que diga, no, Que no, nada. que no. Sí. Pero claro, sabiendo que lo importante es que tenemos al Señor en la Eucaristía cada día en la iglesia de la esquina, en cada Eucaristía, y que eso es lo más importante, que se ha quedado con nosotros y, y ya está. Sí. Pues gracias, Paloma. Te queremos mucho, te damos gracias por habernos acompañado en el inicio de este congreso, que creo que lo hemos iniciado pues Sí, con una conferencia especialísima. espectacular, sí. Te agradecemos por el tiempo, por la preparación y seguimos muy unidos en oración y de verdad gracias por habernos compartido todo esto sobre los milagros. Muchas bendiciones para ti, tu esposo y tus hijos. Muchas gracias. Hasta Que Dios luego. te Igualmente bendiga. para Hasta vosotras. luego. Igualmente. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.